Buenas tardes o buenas noches, queridos alumnos y alumnas. Comenzamos con nuestro primer día de clase del contenido programático de la unidad 1, la política, definición, naturaleza y objeto de la política, poder, autoridad, legitimidad. A modo de introducción, para adentrarnos al tema de la política, desde que Aristóteles se refiriera al ser humano como sum politikon o animal político, la categoría de política conformó un espacio superior de la vida en sociedad. Esa comunidad autosuficiente, constituida por instituciones que posibilitaban una existencia mejor a todos los ciudadanos. La política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También se puede definir como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad. Cabe que la naturaleza de la política en una cultura donde intenta formalizarse esta necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos de tiempos ancestrales. Se considera que los inicios de la política se remonta al Neolítico, cuando la sociedad comienza a organizarse en un sistema jerárquico, es decir, en donde uno daba la orden y los otros tenían que acatar, y ciertos individuos adquieren poder sobre el resto. Antes, el poder residía en el que tenía mayor fuerza física o en el más inteligente del grupo. Algunos teóricos aseguran que este tipo de organización también podría ser considerado como una forma de política, por lo que ahí caeríamos en la definición de que la política es tan antigua como la propia humanidad. El objetivo de la política puede ser estudiado desde distintas perspectivas. La política puede ser definida en el sentido más amplio de la palabra como la actividad a través de la cual las personas crean, preservan y modifican las leyes generales en donde basan sus sociedades. La política constituye una actividad social puesto que involucra el diálogo. Prevé la existencia de opiniones contrarias, de exigencias, necesidades diferentes y sobre todo de intereses opuestos con respecto a la normativa que rige a la sociedad. Reconoce que si se desea modificar las reglas o mantenerlas, es necesario el trabajo en equipo de toda la sociedad. En este sentido, la política se relaciona intrínsecamente con el conflicto, producto de los desacuerdos, y la cooperación, producto del trabajo en equipo. La delimitación del término política y sus objetivos presenta dos problemáticas. En primer lugar, a lo largo de los años, el término política se ha cargado de connotaciones negativas y constantemente se relaciona con términos como conflictos armados, destrucción, violencia, mentiras, manipulación, hasta hoy día muy vigente. En segundo lugar, parece ser que los expertos en política no han llegado a un consenso en cuanto al concepto y objeto de la política se refiere. La política ha sido definida de muchas maneras: el ejercicio del poder, mando-obediencia, la ciencia de los gobiernos, la práctica de la manipulación y el engaño. Enfoque de los objetivos de la política. La política como un campo de batalla o arena, lucha campal. La política como un comportamiento. La política como el arte de gobernar. A Otto von Bismarck, primer canciller del Segundo Imperio Alemán, se le atribuye la autoría de la frase: la política no es una ciencia, sino un arte. Posiblemente Bismarck veía la política como el arte, cuyo objetivo es ejercer control
en una sociedad a través de la toma de decisiones colectivas. Esta concepción de la política es una de las más antiguas y deriva del término griego polis, que significa ciudad-estado. En la antigua Grecia, el término política se empleó para designar los asuntos que concernían a la polis, es decir, al Estado, que se encargaba de los asuntos que concernían al Estado. Sin embargo, esta definición es muy reducida porque involucra únicamente a los miembros de la sociedad que pertenecen al gobierno, o sea, aquellos que ostentan un cargo político, dejando de lado a los demás ciudadanos. La política como asuntos públicos. Esta segunda definición de la política es más amplia que la política como el arte de gobernar, puesto que se toma en cuenta a quienes, a todos los miembros de una sociedad como una democracia. Esta concepción de la política es atribuida al filósofo griego Aristóteles, quien señaló que el hombre es por naturaleza un animal político. De esta afirmación se deriva que solo por el simple hecho de pertenecer a una sociedad, ya sea está haciendo política. Ya se está haciendo política. Para los griegos, la polis involucraba la puesta en común de los problemas. En este sentido, la política es la búsqueda del bien común a través de la participación directa y continua de todos los ciudadanos. La política como compromiso y consenso. Esta concepción de la política se refiere a la manera en que se toman las decisiones. Específicamente, la política es vista como una manera de solucionar conflictos a través del compromiso, reconciliación y la negociación, descartando siempre el uso de la fuerza y el poder. Cabe destacar que los defensores de esta perspectiva reconocen que no existen soluciones utópicas y que se deberán hacer concesiones que posiblemente no satisfagan por completo a las partes involucradas. Sin embargo, esto es preferible a los conflictos armados. Uno de los máximos representantes de este concepto es Bernard Crick, quien en su estudio En defensa de la política en 1962 señala que la política es la actividad que concilian los intereses de distintos individuos a través de la división proporcional del poder. Este enfoque de la política es ideológico porque pone la moral internacional, normas éticas que regulan el comportamiento de las naciones, así como lo hacen los principios éticos en los individuos, antes que los intereses del Estado. Política como poder. La última definición de la política es la más amplia y la más radical de todas, de acuerdo con Adrian Lewis en 2004. La política es el corazón de todas las actividades sociales, formales e informales, públicas y privadas, dentro de todos los grupos humanos, instituciones y sociedades. Desde este punto de vista, la política es el ejercicio del poder para lograr una meta deseada sin importar los medios. Objetivo de la política según los enfoques. Así como varía la definición de la política, varía también el objetivo de esta. La política vista como una arena tiene dos objetivos: atender a los asuntos que atañen al Estado, política como arte de gobernar, y promover la participación de los ciudadanos para alcanzar el bien común. Por otra parte, la política como un comportamiento tiene como objetivo general determinar la actuación de los países ante la búsqueda de intereses. Y la política como consenso tiene como objetivo alcanzar los intereses a través de la negociación. Por otra parte, la política como poder tiene como objetivo alcanzar los intereses sin importar los medios. Entramos ahora en poder, que proviene del latín possere, lo que traduce como ser posible o ser capaz de. Esta palabra se utiliza para describir la facultad que tiene una persona, habilidad, capacidad
o autorización para llevar a cabo una determinada acción. El uso habitual del término refiere al control, al imperio, dominio y jurisdicción que un hombre dispone para concretar algo o imponer un mandato. En el pensamiento político moderno, el poder ha sido representado de tres maneras que pueden ser diferenciadas, aunque no resulten, sin embargo, completamente distintas. El poder entendido como una capacidad de la que dispone o de la que se carece. El poder concebido como una institución que para ser legítima supone el consentimiento de aquellos sobre los cuales se ejerce. El poder como una característica ineludible de las relaciones sociales. Autoridad. Para Aristóteles, la autoridad es el elemento indispensable para dirigir mejor los destinos de los ciudadanos en beneficio de ¿quién? De la comunidad. El vocablo autoridad proviene del latín autoritas y significa ejercer poder sobre otro, para la cual se debe estar legitimado, o sea, hallarse social y jurídicamente aceptado. Legitimidad, etimología, su raíz legis se refiere al verbo latino para ligar, unir u obligar. Su sufijo dat denota cualidad, de la misma raíz se nutren y a la vez diferencian legalidad, que significa ajustado formalmente a las leyes, y legitimidad, que incorpora la acepción subjetiva conformidad con dicho procedimiento. Definición. El diccionario de la lengua española expresa respecto de legitimidad, cualidad de legítimo, y respecto de este término consigna en sus primeras tres acepciones, conforme a las leyes, lícito, cierto, genuino y verdadero. Aún acotando, el campo definitorio del término legitimidad refiere a ajustado a derecho, por lo que un auto, una norma o una sentencia se consideran legítimas si se ajustan al procedimiento establecido en su producción y el órgano del que emanan tienen competencia para emitirlas. Max Weber, para quien la justificación de la dominación entendida como obediencia dentro de un grupo determinado a mandatos específicos, reconoce tres fuentes legítimas: el carisma o las cualidades excepcionales de una persona reconocidas por los demás, la tradición o el respeto a las estructuras precedentes al ordenamiento social en lo referido a la autoridad, y la justificación legal racional o el ejercicio del poder por quien está designado de acuerdo con procedimientos regulados mediante normas. Para dar una pequeña conclusión, que la política es una actividad orientada a la toma de decisiones de un grupo o la manera de ejercer el poder. Y el objetivo de la misma es crear, preservar y modificar las leyes generales en la que basan sus sociedades. Contribuye una actividad social, el trabajo en equipo, etc. Poder, que es la facultad, habilidad o capacidad para llevar a cabo una determinada acción. Autoridad, control, imperio, dominio de un hombre que dispone de él para imponer un mandato. Es el elemento indispensable para dirigir mejor los destinos de los ciudadanos. Y legítimo cuando una acción es ajustada a derecho. Eso es todo por hoy. Le dejo una tarea para que me devuelvan dentro de 15 días. Muchas gracias a todos.